Buenas. Hola, otra vez. Sofa Sessions. Hablando de temas un poco más de nuestra opinión al momento. Un poquito menos de cómo se de estructura. Menos ¿verdad? formalidad. Sí. Y queremos traer el tema que maybe es controversial, bastante controversial, Ujú. que se llama Dios, bueno, que es. Está el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Dios cambió del viejo al nuevo. Algo pasó, ¿sabes? Porque mucha gente puede pensar que algo que de repente Dios en el Antiguo Testamento era como bien... ¡ah! Sí, o sea, la realidad del asunto y la realidad de la historia es que Dios en el Antiguo Testamento se mataba a mucha gente, ocurrían unas masacres, ¿verdad? Sí, de todo. El Pasaba pueblo de de todo. Israel mató a un montón de gente, Yes. en nombre de Dios. Yes. Incluso hubo momentos que Dios los mandaba a Sí. pelear con otros Ujú. pueblos. Por ejemplo, ¿verdad? Y hoy en día, como que después en el Nuevo Testamento se habla de un Dios de amor, un Dios de compasión, de justicia. Sí, parece Is como si he no fuera la really the persona, same? como si Ajá, fuera la como misma que... persona o si hubiese cambiado drásticamente Exacto. cuando llegó Jesús. Pues, ¿verdad? Una de las cosas que yo siempre pienso con este tema es cuando la capacidad, ¿verdad? Y muchos de los libros que hablan directamente, ¿verdad? Todos estos libros del Antiguo Testamento hablan desde un punto de vista, ¿verdad? De profetas o personas que tuvieron experiencias de comunicación con Dios. Y yo pienso que siempre hay un poquito de eso ahí. Siempre hay un poquito de ese ser humano que tuvo esa ¿verdad? Esa comunicación con Dios, que hubo una dirección, pero también hay un montón de cosas en esa persona, de la percepción de esa persona, en esa influencia, en ese word o en esa Influencias acción, de su experiencia. en todo lo que pasó. Porque la realidad, experience shape us. La mayoría del tiempo las experiencias son y las más que en nos ese forman. momento en tiempo que literalmente todo Que era no había guerra, internet, no todo había era, YouTube, no había influencers. todo era guerra, todo era territorio, Exacto. todo era como que esa era la prioridad. Hay muchas cosas que se alinean con eso. Entonces yo pienso que no cambia, pero sí se revela de una forma más directa cuando llega al Nuevo Testamento y al Segundo Testamento, al Nuevo, porque ya es Dios ¿sabes? Ya tú estás viendo a Jesús, que es Dios hecho hombre, Exacto. en primera persona, como que ahí haciéndolo. Si O no de es primera- Dios desde la perspectiva, por ejemplo, de de la Moisés, revelación de una persona. o Exacto. de fulanito, o de sutanito. Es Dios desde la perspectiva de Dios. Y no Humano. cambia por el hecho de Human que God. Dios nos está... La parte, por ejemplo, cuando siempre vamos a los mandamientos, a la parte de los mandamientos, La ley de Dios, como que básicamente la ley Levítico. está bien basada. La ley, ¿verdad? Y cuando Levítico, yo hablo sí. mucho a mí me gusta mucho pensar en cuando hablo de que hay una influencia humana, en muchas de las cosas, yo lo veo mucho cuando salen todas las 200,000... ¿Cuántos son? 600... 600 y pico de leyes. de leyes adicionales, Sí. Luego de que pasan los 10 Luego mandamientos. de los 10 mandamientos. Pues yo lo ajá. veo, ahí es que yo veo mucho ese aspecto. Yo veo mucho, Sí. hay mucha influencia de lo que estaba pasando en ese momento. Incluso hay cosas Ujú. que se escriben allí que eran por cosas que estaban pasando Ahí en ese quiero llegar, momento. ahí quiero llegar. Y que fue como que, ok, para resolver este problema, pues esto es lo que se va a hacer de ahora en adelante. Y ahí quiero llegar, que están los Ujú. 10 mandamientos y cuando tú miras detenidamente los 10 mandamientos, son full basados en amor. Sí. ¿Verdad? Son directrices como que más específicas porque obviamente, pues, Dios está diciéndolo como que, Es mira, como pues, un guide, ajá, es como como que, que- mira, pues, honren a sus padres, no maten a nadie, como que son cosas bastante No straightforward, roben, no por roben. amor a Dios. No, son cosas básicas, pero todas Ujú. parten de ese amor. Y, ¿verdad? Ama a Dios sobre todas las cosas, todas estas cositas. Pero entonces, cuando llega la parte de todos estos mandamientos más estrictos, estas direcciones, también hay algo de influencia de lo que estaba pasando en el momento, Sí. de los problemas que estaban ocurriendo con el mundo exterior que estaba en ese momento. Y Sí. hay muchas más cosas que influencian esa perspectiva, esa percepción de ese Dios del Antiguo Testamento. Entonces, cuando llega el Dios del Nuevo Testamento, que llama a Jesús como tal, Jesús humanamente está frente a ti, diciéndote, esto es lo que yo quiero que hagas, pues se ata mucho con la esencia del Dios del Antiguo Testamento. No necesariamente a veces choca un poco con Con la las práctica. cosas que pasaban, Ajá. pero no choca con la esencia y lo que está No, detrás exacto. de lo que pasaba en ese momento. Yo lo veo así, es el mismo Dios. Lo único que
en el Antiguo Testamento Dios no necesariamente podía estar tan cerca de las situaciones que estaban pasando porque era mucho del ser humano tomando las decisiones y viendo desde la perspectiva humana que teníamos en ese momento. Y cuando pasa el Nuevo Testamento, esa esencia que estaba detrás de todo lo que ocurría se volvió hombre, que es Dios. Y ahí capturamos y entendemos mucho más de cerca quién es y qué es lo que quiere y cómo es él. Yo creo que es bien como que por eso yo haría highlight en este episodio o en esta grabación a las palabras de Pablo en el Nuevo Testamento cuando Pablo escribe como que busquen ser transformados mediante la renovación de su mente, porque así mismo como pasó desde el principio de los tiempos, sigue pasando hoy en día y puede seguir pasándonos a cada uno de nosotros, porque Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Es alguien, ¿verdad? Vamos a decirlo así, alguien que nunca va a controlarte. Él no va a controlar tus pensamientos, Él no va a controlar tus acciones, Él simplemente va a tratar, sí, de revelarse a tu vida y a la vida de cada persona, y sí, tal vez, maybe, a tratar de ejercer algún tipo de influencia no controladora y no manipuladora, no de ninguna de esta manera, porque es desde una perspectiva de amor completo, ¿verdad? Yes. Literalmente, y de amor puro, por decirlo así. So, ¿y a dónde quiero llegar con esto? ¿A dónde quieres llegar con esto? Es bien importante. Primero, nosotros tenemos una responsabilidad como seres humanos que debemos entender. Y es bien importante que en esta vida, por decirlo así, yo esté consciente que yo tengo la responsabilidad de ser capaz de estar updating como que mi mente y teniendo la mente abierta, porque el problema, y yo pienso que el problema que maybe pasó muchas veces en el Antiguo Testamento y que incluso cuando Jesús llegó a la tierra, la gente que lo mató fueron los religiosos. La gente que lo mató, él se sacrificó, no quiero decir eso, scratch that. Pero la gente que estaba completamente en contra de Jesús y que no podían bregar con él, eran la gente que más conocían a Dios y que más conocían de Dios, quote unquote. Eran la gente que literalmente dedicaron su vida entera a estudiar de Dios. Esa era la gente que no pudieron bregar con Dios hombre. Yes. Eso no se escucha súper irónico. Sí, ¿no? Y ahí es que parte de lo mismo, que esa gente venía agarrando todo lo que estamos hablando del Antiguo Testamento, y maybe lo que hablamos es que... Y lo estaban cogiendo bien literal, primero, pues obviamente porque era lo que entendían en ese momento y lo que sea, o sea, no los juzgo ni los culpo. Por eso, pero la parte interesante es que va a la pregunta, ¿Dios cambió del Antiguo Testamento al Nuevo? Realmente no cambió. No. Realmente nosotros no entendimos. Y en algunos momentos, ¿verdad? Las personas malinterpretamos. El Antiguo Testamento se malinterpretó. O interpretamos, malinterpretamos, porque interpretamos maybe lo que Dios nos estaba diciendo desde la perspectiva y el conocimiento que teníamos en ese momento, y lo que hicimos fue pues bregar con lo que teníamos y con lo que sabíamos hasta ese momento. Y por eso es bien importante nosotros tratar eso mismo, de mantenernos constantemente siendo transformados, porque es que si no, es inevitable, como nosotros como seres humanos, meter a Dios dentro de una cajita que Él no pertenece en esa cajita. Dios no cambia. Realmente tenemos que estar abiertos a tener una mente abierta, o la mente, ¿verdad? Es más, como dice, tener la capacidad de que nuestra mente se transforme, porque lo que hoy nosotros pensamos, ya entendí todo, hasta aquí es. Maybe Dios te dice, todavía no has entendido casi nada y faltan muchas cosas por entender. Es que Dios es eterno, en una vida finita nunca vamos a ser capaces de entender algo infinito. Sí. Es la realidad. Dios no, en mi opinión, Dios no cambia. No cambió. Y el Dios del Viejo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que es diferente? ¿O qué es lo que podría tal vez entenderse como diferente? La revelación de Él, la perspectiva y la interpretación humana que se le dio a Él. Y por eso es que yo pienso que este episodio nos deja a todos nosotros con una responsabilidad bien grande. Porque si yo no estoy aware de esa responsabilidad, yo voy a cometer el mismo error, maybe no exactamente igual que lo cometieron en el pasado, pero sí
en una manera más moderna voy a cometer el mismo error de hacer una mala interpretación de Dios, de lo que Dios me está diciendo, lo que sea, y lamentablemente hacerle daño a otras personas, como ocurrió en el Antiguo Testamento. Yes. So, ¿Dios cambió? No cambió. No. Nosotros tenemos que estar, ¿verdad? Entender la esencia de Dios a lo largo de todo ese tiempo. Y para eso, nuestra mente tiene que estar dispuesta, o nuestro orgullo, nuestra mente, nuestro entendimiento sobre Él tiene que estar dispuesto a ser transformado día tras día, para que veamos a Dios en cualquier situación. Veamos a Dios en el Antiguo Testamento de la forma que pasaba, hasta en el momento más lindo y más de amor, y en el momento que no lo parezca, sigue siendo Dios. Y la esencia de Él está detrás de todo. Uh-huh. Y recordar y entender que nosotros somos así. Y Él es asa. Yes. Básicamente.